Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre la Pascua y vamos a analizar el verdadero sentido de esta celebración. ¿Qué se esconde detrás de ese ritual que se realiza cada año, donde intentan sumir a todo el planeta en un claro estado de energía baja, de dolor, de sufrimiento y de culpa? Así es, queridos amigos, pero hoy también te vamos a decir qué es lo que debemos hacer ante esto, por lo que no te lo pierdas, que enseguida comenzamos. Pues bien, como decía, vamos a comenzar analizando un poco su significado y origen. Y vamos a ver cómo se ha usado esta celebración, que en principio era un ritual judío, donde se conmemoraba, y aún hoy se lo sigue haciendo, porque hay que decir que la religión judía no reconoce a Jesús como el Mesías anunciado por su religión. Entonces ellos celebran en Pascua la liberación del pueblo israelita del dominio egipcio, tal como explica el Antiguo Testamento sobre la salida de este pueblo guiado por Moisés a la tierra prometida. Bueno, y luego el cristianismo lo adoptó como una celebración de la religión cristiana, donde se conmemora la pasión y muerte de Jesús, que además posee toda una serie de acontecimientos llenos de simbología y significados que hoy no vamos a tocar aquí, porque la verdad no interesa mucho, ya que la mayoría de ellos fue inventado, tergiversado, o como quien dice, fue toda una puesta en escena para engañarnos y que cuyo engaño aún persiste hasta nuestros días, o mejor dicho, hasta ahora, porque nosotros vamos a ir develando todas y cada una de estas farsas en las que han sumido a la humanidad. Entonces, como decía, vamos a dejar de lado todas esas historias que nos han narrado sobre supuestamente una serie de acontecimientos que ocurrieron en esa época y que además ustedes ya las conocen muy bien. Estamos hablando, por ejemplo, de la Cuaresma, el ayuno, el Domingo de Ramos, el lavado de pies de Jesús a sus discípulos, la última cena de Jesús, bueno, el juicio, la crucifixión, muerte de Jesús, etcétera. Vuelvo y repito, eso ya a esta altura carece de importancia, por lo que ocurrió después, que dista mucho de todo lo que acabamos de nombrar, porque en realidad Jesús no murió en la cruz, ni mucho menos. Él no solo siguió viviendo en otra parte, sino que siguió con su vida junto a María Magdalena, e incluso tuvo descendencia. Información que brindaremos en otro video, donde les contaremos al detalle todo esto que les estoy diciendo. Pero más allá de todo eso, lo más importante aquí y ahora, y que todos nosotros debemos saber y darnos cuenta, es la verdadera razón por la que año tras año se celebra este ritual. Y a esta altura, para mí viene siendo un ritual en el que se pretende, como ya dijimos antes, sacar los sentimientos más negativos de las personas, porque son días en donde todos están como en una especie de vigilia, donde en muchos lugares incluso no se puede escuchar música, no se realizan actividades, incluso hasta no está bien comer carne, o incluso se hacen ayunos. Y hay lugares en donde las personas se autoflagelan emulando el sufrimiento de Jesús. Bueno, lo hacen como para calmar sus pecados, ¿no? Lo cual a mí me parece realmente una estupidez, porque nunca se pusieron a pensar
O sea, ¿de qué sirve que un día al año hagan ayunos o no coman carne si después, por ejemplo, el domingo de Pascuas comen como marranos, desesperados, todo el mundo a comer de todo? Y corren a comprar carne para hacer un asado y se sacrifican cientos de animales, por ejemplo, corderos, para así comer el tradicional corderito pascual el domingo de Pascua, ¿no? O de resurrección o como lo quieran llamar. Otra cosa que a mí me parece una contradicción total, por no decir una reverenda hipocresía, y la cual también fue una de las causas de mi despertar. Y el hecho de que vieron a esas personas que jamás van a la iglesia, es decir, no van a misa nunca, y yo creo que tampoco rezan ni nada durante todo el año. Pero justo en esa fecha les entra ese sentimiento religioso a pleno. Es decir, uno pasa por una iglesia y allí ve a esa vecina que no quiere nadie, que no saluda a nadie, o a la que no puedes pedirle ni un vaso de agua. O está la otra vieja que vive peleándose con todo el mundo, o que vive puteando y haciendo líos con todos y por todo. O el tipo que es incapaz de darte una mano, y si puede cagarte, bueno, lo va a hacer sin miramientos. Aunque te conozca, aunque se haga el amigo, en fin. Ese día se juntan todos, absolutamente todos, y están allí, todos con cara de santos y acongojados, golpeándose el pecho. Pero resulta que a los 10 minutos que salen de la iglesia, siguen siendo la misma mierda de persona que siempre han sido. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la gracia? ¿Cuál es el sentido de hacer todo eso si después voy a seguir siendo el desgraciado, infeliz y mala persona que siempre fui? Entonces yo me preguntaba, en aquel tiempo, antes de mi despertar, cuando andaba en una nebulosa, ¿no? Sin entender nada de nada. Me preguntaba si no sería mucho mejor, en vez de ir a golpearme el pecho en misa, para que todo el mundo me viera y piense en lo bueno que soy, porque estoy con Dios, ¿viste? O porque fui a misa en Pascuas y es como que si tú hicieras eso y ya te sirve para todo el año. Con eso ya estás perdonado y habilitado para hacer iniquidades durante todo el año. Total, a fin de año o en Navidad vas de nuevo con cara de bueno al nacimiento de Jesús y otra vez ya estás hecho y tenés el indulto por un año más. Ahora yo digo, en vez de hacer eso, ¿no podría intentar cambiar, tratar de ser mejor persona, corregir todo eso malo que yo tengo en mi vida, de a poco, día a día? Y ustedes se preguntarán cómo. Y es simple, por ejemplo, si yo soy una persona que se altera fácilmente, tratar de ser más paciente y comprensivo, tratar de controlar mis emociones y, como quien dice, contar hasta 10 antes de reaccionar. No sé, cosas simples, tratar de no ser egoísta y pensar solo en mí, ayudar en lo más mínimo a alguien que lo necesita. No necesitamos hacer grandes donaciones y siempre pensar en que la ayuda solo es dinero, sino con pequeñas cosas, ayudas que reconfortan, incluso felicitar al que hizo una obra de bien. Eso reconforta el alma y eleva el espíritu a quien lo hizo, y alienta a hacer más acciones como esa. Voy a contarles algo que seguro les parecerá una tontera, pero hace referencia a esas cosas simples de las que les hablo. Recuerdo una vez que subí a un micro o autobús, no sé cómo lo conocen ustedes, al transporte de pasajeros.
Y subió una señora muy humilde, con un bebé en brazos y dos niños muy pequeños. Bueno, al rato la señora le pregunta al chofer si ese autobús iba hasta el hospital, a lo que él le respondió que no, que se equivocó de línea y que él llegaba mucho antes. Entonces la señora como que se puso muy preocupada, seguramente pensando en que debía caminar bastante cargando a sus hijitos, o tal vez tendría que tomar otro autobús y gastar lo que no tenía, no sé. Bueno, la cuestión es que el chofer, al llegar a donde debía volver, decidió seguir el viaje hasta el final, hasta el hospital, y la dejó a la señora en la puerta del hospital con sus niños. Entonces, luego, cuando yo bajé del autobús, le toqué el hombro al chofer y le felicité. Le dije que lo que hizo por la señora fue muy lindo, fue un acto realmente muy grande. Y aquel hombre me miró con una gratitud que seguramente le habrá hinchado el pecho, ¿no? Esa acción, pequeña acción. Bueno, y también en otra ocasión, cuando yo tomé un autobús y, y al intentar abonar el pasaje con mi tarjeta, me di cuenta que no tenía crédito, por lo que pedí a las personas que estaban allí si alguno podía pasarme la tarjeta. Y bueno, obviamente yo le pagaría. Pero nadie quiso ayudarme y tuve que bajar del mismo con todo lo que había esperado. Luego al tiempo me pasó que a un muchacho le ocurrió lo mismo, es decir, subió y se dio cuenta de que no tenía crédito en su tarjeta. Y bueno, yo accedí a prestarle la mía. Y cuando él quiso pagarme, le dije que no, que alguna vez él hiciera lo mismo por otra persona. Y él me miró muy sorprendido por eso, pero con una enorme gratitud. ¿Qué vale más? ¿Esos pocos pesos o la gratitud y el acto de ayudar a quien necesita? Bueno amigos, justamente de eso se trata, de generar una cadena de buenas acciones, aunque parezcan insignificantes, pero seguramente a alguien le alegrará el día, no por el valor monetario, sino por la acción, y ese sentimiento que después te queda en tu interior, en el pecho, es de lo que se alimenta el alma, ¿no? Entonces, volviendo al tema que estábamos hablando, les decía que yo pensé que era de una hipocresía total ir de vez en cuando a la iglesia, solo en ocasiones importantes, casi por obligación, quizá pensando que si no lo hacía, Dios se enojaría o me castigaría o no sé, no sería digno de ir al dichoso cielo, ¿no? Así que decidí no asistir nunca más a ninguna celebración, sino más bien quedarme en casa, meditando o pensando que tal vez Dios valoraría mucho más que yo intente cambiar o trate de ser mejor persona y deje por ahí de hacer todas esas barbaridades o cosas, no sé, que no estaban bien a sus ojos. Eso en vez de ir a misa, ¿no? A golpearme el pecho a la iglesia y después siga siendo una mala persona, por no decir otra cosa. Y eso es lo que yo pensaba y hacía en ese tiempo cuando aún creía en Él. Pero la suerte ya estaba echada. De eso a despertar estaba a nada. El resto ya lo conocen. Solo fue cuestión de tiempo darme cuenta absolutamente de todo. Bien, ahora retomando el significado de la Pascua. No importan mucho todos esos rituales o costumbres basados en historia
que nos cuentan y cuyas celebraciones las seguimos haciendo todos los años. Muchas veces ni siquiera saben qué significan o qué estamos haciendo. Debemos tratar de ver el significado más profundo, lo subliminal, lo que está detrás. Entonces se van a dar cuenta que todo gira en torno a la muerte, al dolor, al sufrimiento y a la culpa. Uno de los rezos no dice por mi culpa, por mi gran culpa. Los judíos en Pascua mataban un cordero como celebración y cuya sangre lo usaron para marcar las puertas y que ese Dios los salve y que la muerte pase largo. Bueno, relacionando ese episodio también recordé que dicen, este es el Cordero de Dios que fue entregado para el perdón de los pecados. Y bueno, y para salvarnos. La pregunta sería, ¿salvarnos de qué? Queridos amigos, en estas fechas, como en muchas otras, se usan todos estos sentimientos negativos y de baja vibración para generar ciertas energías que en otros tiempos eran aprovechados por quienes nosotros ya conocemos y que obviamente en estas épocas siempre estaban así de gordos, pero que felizmente eso ya no es más así, ya que la humanidad está libre de esas cosas, porque ya no están más aquí. Como hemos explicado en uno de nuestros videos hace tiempo, y el cual pueden verlo en el canal, pero que desgraciadamente estas celebraciones lo siguen haciendo, y aunque los peces gordos ya no están más aquí, aún quedan los lacayos, que tal vez se siguen alimentando de eso, pero son los últimos, y ya nada pueden hacer. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Como les dije, no importa lo que les hayan metido, no importa lo que les hicieron creer, deben desaprender si quieren despertar. Deben dejar ese miedo a lo desconocido. No se prendan más en esas celebraciones, no alimenten esas energías negativas. ¿Aman a Jesús? Pues bien, no estén tristes por lo que supuestamente le hicieron, ya que nada de eso es verdad. ¿Quieren recordarlo y llevarlo junto a su corazón? No usen más imágenes de él de muerte y dolor. Como dijimos en el video que hicimos con Lando Iris sobre el simbolismo, no lleven imágenes de él crucificado ni con corona de espinas. En cambio pueden llevar alguna con su rostro o con algo que lo represente, como el corazón de Jesús, por ejemplo. Tampoco tengan en sus casas imágenes de su pasión y muerte. ¿Quieren recordarlo en estas fechas? Bueno, como les dije, no estén tristes, pueden meditar, pueden pensar en ustedes, en su vida, en cómo mejorar y todo lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Estén contentos, felices y en familia. ¿Qué mejor regalo para él que la emanación de buenas energías y buenas vibras? Al fin y al cabo, él vino para eso, a traernos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que todos somos como él. Somos seres de luz, seres libres e infinitos. Nada más, queridos amigos. Soy Are y este es mi canal Despertares. Un abrazo de luz a todos y hasta pronto.